quien debe ser tu fuente es Dios. Si comprendo esto, yo voy a entender claramente por qué debo de buscarlo a Él. Toda persona tiene la necesidad espiritual de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios es nuestra fuente. Dios es nuestra fuente. Vamos a estar enseñando en cómo el Señor nos muestra esto y cómo debemos de colocar nuestra fe correcta en Dios para que este año podamos ver que el Señor provea en nuestras necesidades, suple nuestras necesidades. Entonces yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Quiero empezar diciendo que aproximadamente el 70% de los mexicanos tienen problemas financieros, están batallando con algo, yo no sé, con una tarjeta de crédito, con alguna deuda, con a lo mejor su salario no le rinde y están teniendo dificultades. Y algunos otros, o la mayoría de las personas, han estado padeciendo problemas médicos. 96.4 millones de personas en México reportan alguna necesidad de salud. No solamente eso, que hay personas que no han encontrado la felicidad y la plenitud, y 20% de las personas viven infelices, viven sin encontrar un propósito, sin poder resolver su vida, sus problemas. Y con esto nosotros estamos aquí, pero la Biblia nos dice que no somos de aquí, no somos de este mundo, y nuestra manera de proceder no debe de ser como la hace el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? El mundo tiene sus fuentes, y sus fuentes son lo que buscan para poder satisfacer y llenar esas cosas. El trabajo es para algunos su fuente, el dinero, las personas, las capacidades propias se vuelven sus fuentes. Hay personas que cuando están en crisis se refugian en sus trabajos, y entre más crisis, más trabajan, porque piensan que la manera en que van a recibir su bien es trabajando más. Algunos buscamos canalizar nuestras frustraciones a través de algo terrenal para tratar de conseguir un alivio. No estoy diciendo que usted no vaya y se vaya a divertir al parque, no. Estoy diciéndole, cuando esto se vuelve nuestra fuente y sustituimos a Dios por algo que Dios no está esperando que sea tu fuente, tienes que identificarlo. Tienes que saber que no puedes proceder como lo hace en el mundo. No puedes volver tu trabajo una fuente. No puedes volver tu dinero una fuente. No puedes volver a las personas y volverte dependiente de una persona. Quien debe ser tu fuente es Dios. Porque aunque tenemos relaciones tan importantes como nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos en Cristo, la persona más importante, la fuente más importante en nosotros debe ser Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad estás confiando en Dios como tu fuente? Ahora, no solamente, posiblemente lo hacemos, pero quiero decirte que hay áreas en nuestras vidas que no lo hacemos, donde yo debo de preguntarme, en esta área que estoy afanado, que estoy preocupado, ¿he vuelto a Dios mi fuente? ¿O estoy dependiendo de mí, de mis fuerzas, de mis talentos? Quiero decirte que lo que acabamos de leer nos habla que Dios principalmente para nosotros es nuestro Padre. Y nuestro Padre, una de las cualidades de un padre es que un padre es una fuente.
es un proveedor, es un protector, es un maestro, es un líder, es un defensor, es un modelo. Un padre es una fuente. Y lo primero que debemos entender, no solo pensar en que Dios es una fuente como tal, sino que es una fuente, pero es porque es nuestro Padre. Si comprendo esto, yo voy a entender claramente por qué debo de buscarlo a Él. Porque Él es mi Padre. Amén. Y usted es su hijo. Y si somos hijos, podemos depender de esa fuente, podemos ir a esa fuente, podemos buscarla en cualquier momento, podemos tener esa seguridad, tenemos un Padre y esa fuente está para nosotros. ¿En qué momento Dios va a dejar de proveerle a usted? Nunca. En ningún momento. Usted no tiene que estar pensando, el día de hoy mi problema es más grande que el de hace unos meses, entonces quizás hoy Dios no me puede ayudar. No, todo momento Dios puede ayudarle y es su fuente. Y la evidencia de eso es que hasta el día de hoy usted está aquí de pie, usted ha visto la mano de Dios, usted ha visto cómo Dios la ha sostenido y hoy puede seguir confiando que Dios lo va a hacer. Y dejar de quitar toda duda de que el Señor no le vaya a responder. No, claro que Dios le va a responder. Dios es su fuente. Si confiamos en fuentes naturales, que no confiar en una fuente divina, en nuestro Padre. Primero quiero que entienda esto. Dios es tu Padre y Él es una fuente para proveer en toda necesidad. Ahora quiero empezar a hablarle cuáles son las diferentes áreas en que Dios nos ayuda como una fuente hacia nuestras vidas. Y número uno, quiero empezar, Dios es principalmente la fuente de nuestra vida. Eso es un fundamento y quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda fuente de nuestra vida debe de ser Dios. Y una de las cosas que pasa en la sociedad es que la sociedad está obteniendo vacíos espirituales y a veces no sabe cómo llenarlos. Y a veces los cristianos vamos y le seguimos la corriente y no debería ser así. Toda persona tiene el vacío o el diseño de necesitar de Dios. No hay una persona que no necesite de Dios. ¿Por qué hay gente que entonces está alejada de Dios? Porque ha sustituido la fuente de Dios por otra cosa natural, por otra cosa terrenal. Pero yo estoy seguro, estoy convencido que Dios nos diseñó con esa parte que solo Él la puede llenar. Fíjese bien, Dios nos diseñó con un sentido de eternidad. Los animales se mueren, sienten por instinto que van a morir, pero ellos no se preocupan como usted y yo, no están diciendo qué va a pasar después de la muerte. Ellos solo lo sienten por instinto, pero no se cuestionan las mismas cosas. Los que tenemos necesidad de una eternidad somos nosotros, porque Dios nos diseñó con esa capacidad de ser seres eternos, con un principio pero sin fin. ¿Va conmigo? Y con ese pensamiento, toda persona tiene la necesidad espiritual de Dios. Toda persona. Y para esto debemos entender que nosotros no podemos seguir las mismas cosas que busquen otros para sustituir eso. Nuestra fuente en nuestra vida debe de ser sí o sí Dios para nosotros. Él debe ser nuestra fuente. Dios nos diseñó así. No tenga duda. Dios es su fuente. Y esto lo menciono no porque esté pensando que usted se va a apartar de Dios, sino porque hay veces que su fe en Dios es atacada. A veces que su fe en Dios es menospreciada porque a la gente no le agrada que usted confíe en Dios. Pero confiar en Dios es lo mejor que puede hacer. Usted está cuidando para que su alma sea preservada. Cuidemos
de no buscar cosas temporales, satisfacciones temporales para tratar de sustituir a Dios. Cuidemos el no estar buscando cosas que no solucionen totalmente nuestra vida. ¿Va conmigo? Porque fíjese bien, en ocasiones buscamos cosas que solo nos quitan el problema por 5 minutos, por 1 hora, por un día, pero no son una solución. Dios es nuestra fuente. Número 2, Dios es nuestra fuente de sanidad. Quiero que vaya conmigo a Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El médico le puede dar antibióticos, el médico le puede dar un tratamiento, pero no le puede asegurar su sanidad. La sanidad está segura en Dios. Y Dios nos invita no solamente a ser sanos a través de un medio, sino que nos invita a creer que Él nos va a dar la sanidad total. Yo no sé si usted tenga un padecimiento, si tiene algún problema de enfermedad, pero quiero decirle que aquí en la iglesia han sucedido milagros de sanidad. Iglesia, Dios nos está invitando a que tú puedas creer y confiar que Dios te puede sanar. El problema es cuando usted hace absoluto los médicos, los medicamentos, los resultados que nos dan. Usted no puede hacer a ellos una fuente total. Es un medio solamente. Entonces, cuando usted va con el doctor y el doctor le dice, bueno, parece que usted no está mejorando, usted no tiene que dudar, tiene que confiar en Dios. Dios es nuestra fuente para sanarnos. Y es lo que debemos de abrazar, y es lo que debemos de confiar. Y ahí, mire, siento en mi espíritu esto. Hay personas que aún con el diagnóstico médico contrario, van a extender y a sostener una sanidad por muchos años solo por estar confiando en Dios. Mire, mi abuelo le dijeron, en 4 meses te vas a morir. Y vivió más de 20 años. ¿Cuánto? 18 años. Y no se murió. Pero quiero que vea esto. 18 años. Y la familia estábamos orando, confiando en Dios. Pasó, se le murió la pared del corazón, se le volvió a revivir la pared del corazón. Dijeron, eso no debería de suceder, pero lo que sucedió es medio extraño. Pero eso le extendió años y años y años. Tenía otro tío abuelo cristiano, le dio cáncer y le dijeron que se iba a morir. Años, yo no sé, yo siempre dije, pues no, que ya se iba a morir. Desde el que le dijeron preparó su funeral. Y Dios lo mantuvo vivo por años y se murió de viejito. Usted está preocupado porque le dan un diagnóstico. Su fe va a hacer que eso que lo está acusando no lo destruya, sino que su fe lo sostenga, porque Dios es su fuente. Es natural que nuestro cuerpo un día ya no va a poder más y vamos a morir. Bueno, eso es parte del diseño de Dios y vamos a ir a la presencia de Dios. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Sí, la Biblia nos enseña eso. Y cuando tengamos ese cuerpo no nos va a pasar nada de enfermedades como las que estamos viviendo ahora. Pero tu fe debe llevarte a decir, Señor, a lo mejor el médico me dijo que algo va a pasar en meses, pero yo voy a creer que tú me sostienes años, me sostienes el tiempo que a ti te plazca, me vas a cuidar en mi cuerpo, me vas a cuidar áreas de mi vida donde quizás humanamente yo no puedo hacer nada, Padre, pero tengo un propósito, quiero glorificarte, quiero hacer algo con mi vida, dame la salud para poder alcanzarlo, dame la salud para poder hacerlo. Amén. Y no hay aquí quien no haya batallado con enfermedades. No hay aquí uno que diga, pastor, yo no me enfermo. Todos batallamos. Pero la gracia de Dios
te puede sostener. Cuando estás en medio de la fe y la confianza, hay momentos que Dios te va a dar la seguridad. Confía en mí, no va a pasar nada. Y usted tiene que pedirle al Señor, Señor, dame fe en medio de la enfermedad para que yo pueda ser cubierto por ti en salud. Dios es tu fuente. Dios te puede guardar, te puede cubrir para que tú no enfermes. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Iglesia, Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Confía en el Señor. Vamos a ver milagros de sanidad. Vamos a empezar a creer que viene gente con cáncer y se sana. Vamos a empezar a creer que viene gente aquí a la iglesia que ya estaba desahuciada y Dios lo sana porque Dios es nuestro sanador. Vamos a empezar a creer que el Señor nos sana de los padecimientos que batallamos comúnmente. Vamos a creer por esos milagros. Vamos a pedirle al Señor, Señor, tú eres nuestra fuente. Creemos que tú nos puedes dar sanidad. Entonces, no haga su medicamento de fuente. El medicamento es un medio, pero Dios es su fuente. El doctor es un medio, pero Dios es su fuente, el que lo sana. Número 3, Dios es la fuente de provisión. Mateo 6, 31 y al 32 dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El trabajo, le dije, así como el doctor, como la medicina, el trabajo es un medio, no es su fuente. Y hay veces que usted ve a su trabajo como una fuente y ve y dice, gano tanto, entonces siempre, cada mes voy a tener tanto. No le ponga límites a Dios con su salario. Dios es su fuente. Si Dios le quiere proveer más, le va a proveer más. No necesita de su salario, necesita confiar en Dios. Y a veces estamos viendo, no gano 15,000 pesos al mes, gano 20,000 pesos al mes, entonces solo tengo eso. Tiene a Dios, Dios es su fuente. Le decía a mi esposa, la pastora, esta semana, le digo, ¿te das cuenta cómo Dios nos ha bendecido? En las cosas básicas nos ha hecho que las vivamos de una manera abundante. Le digo, ropa, Dios nos ha bendecido. La comida nos ha bendecido. Con un lugar donde vivir nos ha bendecido. Dice que es lo que decía en este pasaje. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Digo, todas esas cosas las ha suplido Dios en abundancia. Queremos ir a comer a un restaurante. Digo, Señor, gracias, podemos ir a comer a un restaurante. Queremos comprar zapatos, podemos suplirla. Es Dios quien lo ha hecho. Pero yo he creído, he confiado, Dios, tú eres mi fuente, tú eres mi fuente, tú eres mi fuente. Y esta fuente no es cualquier fuente, es una fuente que nos va a hacer rebosar. Dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De qué manera usted va a ser bendecido? Hasta que rebose. No, el Señor no le va a dar para comer para usted. No, el Señor le va a dar para comer para usted y para que le dé a sus vecinos, para que le dé a sus familiares. Con esto le estoy diciendo, Dios le va a dar para que usted bendiga a otros. De esa manera, cuando usted viene y da los diezmos, ¿cuál es una promesa que Dios le da? Que va a haber alimento en su casa hasta que sobreabunde. Es
Es una promesa que usted tiene. Cuando usted viene y da los diezmos, usted está confiando en el Señor, le está diciendo, el dinero no es mi fuente, eres tú. Me quedo con el 90 y me va a servir más que quedarme con el 100. El 90 se hace mucho mayor, se extiende. Así son sus finanzas. Cuando usted está honrando a Dios y Dios lo hace su fuente, usted dice, ay Señor, ¿cómo puede ser que lo que tenía ahora me rinde más? Dios nos puede proveer y lo que tengas que parece poco, se puede multiplicar. Se puede multiplicar. He visto en mi cartera que el dinero se multiplique. Es más, hasta he pensado que estoy loco. Y si alguien ve aquí el video en otro lugar, va a decir, el pastor está loco. He contado, he dicho, traigo tantos dólares, tanto. Y luego lo uso y vuelvo a contar y son los mismos. Y luego no lo conté bien. Ahora sí lo cuento bien. Y lo vuelvo a usar y se vuelve a multiplicar y vuelve a ser el mismo. Y digo, Señor, esto no lo va a creer nadie. Solo yo que lo estoy viviendo, veo cómo tú provees, cómo tú multiplicas. Los que confiamos en Dios lo hemos vivido. Y la gente puede decir, no, está loco, cree que el Señor le provee. Pero hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos provee. He visto gente que le ha aparecido dinero. He visto el Señor, hay gente que le ha quitado deudas, que se las ha desaparecido de su banco. El Señor lo puede hacer. El Señor es la fuente de tu provisión. El Señor te puede dar el negocio que estás esperando. El Señor te puede dar el sueldo que estás buscando. Pero no es el sueldo, no es el negocio, es Él. Porque ese solamente es un medio por el cual se glorifica. Busca la fuente que es Dios, que para que Él se glorifique en tu vida. Y Él va a mover las cosas que tenga que mover para que tú tengas la provisión que necesitas. Deje atrás la ansiedad, confíe en la provisión que le da Dios y no en los medios los haga su fuente. Vivamos dependiendo de Él. Número 4, Dios es la fuente de protección. Muchos viven dependiendo de su propia fuerza, sus contactos, su inteligencia. Pero el verdadero refugio es Dios. A lo mejor usted ve la ciudad, ve que es difícil y usted ha de decir, bueno, me voy a meter al gym, me voy a meter unas clases de carácter y si algo me pasa, pues ya estoy preparado. Puede hacerlo, pero yo estoy seguro que Dios lo protege. Iglesia, Dios es nuestro protector. ¿Sabe que hay personas que no están disfrutando su vida porque viven preocupados que algo le va a pasar? Y no estoy diciendo sea un imprudente, no. Estoy diciéndole cómo va a dejar de disfrutar cuando Dios cuida de usted y lo protege. Hay personas que no van a un lugar porque no me va a pasar algo. De repente lo invitaron a cenar, ya no fue a cenar, no, porque el hermano o la hermana no sale a cenar porque no le va a pasar algo. Vaya de vez en cuando, disfrute, salga a cenar con otros, pero no tenga temor, no puede vivir con temor. Sea prudente, sí, pero no viva con temor. Iglesia, si tiene que viajar a un lugar, si tiene que emprender algo, si tiene que vivir en la ciudad, en esta ciudad que es difícil, hágalo sin temor. Hágalo pensando, tú eres mi protector, Señor. ¿Usted cree que en este tiempo, en los años que hemos vivido en México, en mi mente no estuvo decir, Señor, ¿cuánto costará una camioneta blindada? Y no porque sea famoso, ¿verdad? Sino porque usted sabe la inseguridad que está en la ciudad. Pero lo único que puedo hacer es, Señor, confío en ti. Tú me proteges. No nos va a pasar nada. Y si pasa algo, sé que está en tu voluntad permisiva. Sé que, Señor, es porque tú lo permites y porque tú te glorificarás. Y sí, tuvimos situaciones. El año pasado, en otro lado, se inundó la camioneta y la perdimos. ¿Y qué? Dios se glorificó con eso y nos llevó a creer por una mejor camioneta.
Y si no hubiera pasado por eso, no hubiera crecido. Pero lo que estoy seguro es que Dios está en cuidado de mí. Dios está en cuidado de mí. Iglesia Shaddai. Shaddai por el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Shaddai. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Si tú estás creyendo en el Dios Shaddai, deje de estar pensando, a mí me va a pasar. No, a usted no le va a pasar. Va a haber gente a su lado que le puede pasar, pero usted está seguro. Deje de estar desconfiando, deje de estar haciendo declaraciones falsas, deje de estar creyendo que porque los demás están viviendo en crisis y en problemas y en amenazas. No, usted no está viviendo en eso, usted está viviendo en el hueco de su mano, está viviendo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué va a tener dudas? Confíe en Dios, viva una vida confiando en Dios. Número 5, Dios es nuestro descanso. En Génesis, la Biblia me enseña que Dios instituyó un día de descanso, pero en el mundo ese tiempo de descanso que todos reconocemos, no lo usamos como debería de ser. Descansamos ¿cómo? Descansamos durmiendo todo el día, descansamos yéndonos de viaje. No está mal eso. El problema es que cuando Dios instituyó un día de descanso, era para descansar en su presencia. Iglesia, yo he vivido lo que es estar insatisfecho, que no puedes descansar. Hace unos años atrás, cuando estaba estudiando la maestría y estaba con la iglesia empezando y trabajando, en una de esas le decía al Señor, ya no aguanto, me voy a la isla del Padre. Y así como podía, me iba 2 días a la isla del Padre y regresaba igual de estresado. Y le pregunté al Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Me dijo, no sabes descansar, porque tu descanso no es físico, tu descanso es en mi presencia. Y cuando entendí eso, le dije, Señor, no necesito dormir más. Hay gente que está diciendo, déjenme un día levantarme bien tarde. No, usted necesita eso. Qué bueno que lo haga. Usted necesita descansar en su presencia. Hay 3 tipos de descanso: físico, asmático y espiritual. Y el que más descuidamos aquí en el mundo es el espiritual. Busque el descanso espiritual. Ayune, haga ayunos, haga días donde solo esté con el Señor orando. Enciérrese por horas para que el Señor lo revitalice de nuevas fuerzas. Ya después se va a la isla del Padre y se va a otros lugares, ¿verdad? Jesús también promovió el descanso. Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Yo los haré descansar. Número 6, Dios es la fuente de la identidad. Jesús, antes de ser tentado en el desierto, primero fue afirmado en su identidad como hijo. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. Iglesia, la identidad es importante. Cuando Jesús caminó en el desierto, Satanás lo tentó hacia su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, esta cosa. Si tú eres, que había un atentado contra su identidad. Y la falta de identidad hace que dejemos de poner la fuente en nuestro Padre, que es Dios. Escúcheme, su identidad no es su profesión. Hay personas que han sustituido la identidad en Cristo por la identidad que les da una profesión. Esas son fuentes, esos medios, no es la fuente. La fuente es Dios. Le doy un ejemplo. Hay personas que tienen la identidad del dinero. Hay personas que ponen su identidad en eso. Y si no tuvieran dinero, no saben quiénes son. Pierden su propósito porque el dinero les había dado identidad. Y nunca eso lo va a llenar y le va a dar identidad. Porque solo eso viene de parte de Dios.
Y cuando estamos aquí en la iglesia, algunos están luchando por esa falsa identidad que no es real. ¿Usted quién es? No, yo soy el doctor fulano de tal. No, yo soy el licenciado tal. ¿Sabe qué? Somos hermanos en Cristo y la identidad nos la da Dios. Y lo que usted ha logrado hacer, gloria a Dios, es por la gracia de Dios, pero no la identidad. No salga preocupado. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué pensarán las personas de qué posición tengo? ¿Qué grado tengo? Eso no es correcto. No esté pensando en eso. Eso no debe ser lo que promueva su identidad. La identidad la da Dios. Y la gente, con tal de ser alguien, busca el dinero y busca amasar más. Pero no, el dinero ya no pierde su propósito. Corrompen el propósito del que podría usar ese dinero por falta de identidad. Usted no corra en ese sentido, en hacer dinero por falta de identidad. Corra para que haga dinero para el reino de Dios, para abrir albergues, para poder ayudar a la gente, para comprar instrumentos para la iglesia, para su familia viva mejor, pero no lo haga por falta de identidad. Hay quienes cuando les empieza a faltar dinero empiezan a perder identidad. Cuando tiene que vender el carro nuevo, comprarse uno más viejito, empiezan a sentir que su identidad es golpeada. Cuando tienen que dejar de abstenerse de ciertos restaurantes, empiezan a sentir que su identidad fue golpeada. Pero su identidad no es lo que poseen. Su identidad es Dios, el que es la fuente para poder poseer. Y si tú sigues afirmado en esa fuente, claro que un día el Señor te va a permitir poder volver a tener. Él es tu identidad. Quiero terminar diciéndoles o cerrando con esto: cuando Dios es nuestra fuente, tenemos vida, tenemos provisión, tenemos protección, descanso e identidad. Y el problema es que si usted ha cambiado esa fuente por algo más, vuelva a la fuente, a su Padre que es Dios. Vuelva a la fuente que es Dios. Personas estaban buscando la aprobación de otros para su identidad. Dios es su identidad. Dios es su fuente. Dios es su Padre. Si su Padre lo ve usted con esa complacencia, ¿cómo usted va a dudar de su identidad? Yo quiero que diga ahí donde está, diga: Dios es mi fuente. Y si lo puede declarar algo: Dios es mi fuente, no es mi trabajo, no es mi dinero, no es mi habilidad. Dios es mi fuente, la fuente que hoy necesito para que toda necesidad en mi vida sea suplida. Dios es mi fuente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre y eres nuestra fuente. Eres nuestro Padre y eres mi fuente. Eres mi fuente. Y como eres mi fuente, yo puedo ir a ti. Dice Salmo 27:10: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Tú estás conmigo, Señor. Tú no me has abandonado. Tú eres mi Padre, Señor, y en todo momento provees en cualquier necesidad. Y comea sotoricaya. Toda necesidad el Señor la puede suplir. No sé con qué necesidad empezaste este año. No sé con qué carencias, con qué cargas, pero Dios es tu fuente. Dios es tu fuente. Señor, tengo necesidades en casa. Dios es tu fuente. Dios, tengo problemas en mi identidad. Dios es tu fuente. Dios, las finanzas están siendo golpeadas. Dios es tu fuente. Dios, mi salud que llevo en lo personal, en lo íntimo, que nadie sabe lo que padezco. Dios es tu fuente. Dios es tu fuente. Dios es tu fuente. Padre, oro por tus hijos que empiecen a confiar, que toda necesidad empiece, toda respuesta a toda necesidad empiece a ser soltada del cielo, Señor.
la respuesta empieza a ser soltada sobre sus vidas. La respuesta, Padre, a toda necesidad. Pero sobre todo, Señor, que la necesidad nos lleve a estar cerca de ti. No, Señor, para que vivamos en necesidad, sino para encontrarnos con la fuente que suple toda necesidad. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Te pido, provee todo en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.